casa por casa, no los hago cuando vienen las elecciones. Esta es mi forma de trabajar, así lo hacemos nosotros, así tiene que ser además. Así nos gusta hacerlo, ir casa por casa escuchando la necesidad que tiene cada familia y resolver, porque aquí se trata de resolver. Todas y cada una de nuestras comunidades sentimos la parte humana, la parte sensible que tiene Capriles. Hay una visión de futuro. Porque este es un gerente, justamente lo que necesitamos. El tema de la inseguridad, la criminalidad y la violencia es la expresión directa de la decadencia cultural y de los antivalores del capitalismo. El tema de la inseguridad, la criminalidad y la violencia es la expresión directa de la decadencia cultural y de los antivalores del capitalismo. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta hora. Son las 12:03 de la tarde, hoy 3 de septiembre del año 2013. Le damos la bienvenida a todas las personas. Tal como lo hacemos todos los martes, esperamos estar hasta la 1 de la tarde a través de capriles.tv y todos los portales que están conectados también, algunas emisoras de radio, algunos canales de televisión que están, que continúan luchando por la libertad de expresión y que pueda llegar la información libre a nuestro pueblo. Tal como lo decimos también todos los martes, usted puede enviar sus preguntas, enviar sus comentarios. Vamos a utilizar el hashtag numeral CaprilesTV. Allí pues nos puede enviar preguntas, comentarios, opiniones para nosotros poderlas revisar. Y también, como lo hacemos todos los martes, hoy nos acompañan un grupo de periodistas que han sido pues invitados el día de hoy. En primer lugar, de Quinto Día, Sebastiana Barraez, de Noticias 24, Néstor González, del diario El Nacional, Alex Vázquez, y de la agencia internacional Bloomberg, Anatoly Kurmanayev. Mi abuela hablaba ruso. Tú eres ruso, ¿no? Mi abuela hablaba ruso y no he aprendido ni ruso ni polaco, pero creo Kurmanayev, bastante parecido. Y nuestro Twitter, capriles.tv, además de el hashtag que ya indicábamos, nos acompaña como también todos los martes el Bimar Maraima. Yo voy a hacer una pequeñita reflexión, les voy a entregar a todos ustedes un estudio de opinión que llegó a nuestras manos. Ustedes que les gusta a Anatol, que lo veo en el Twitter, que pregunta sobre las encuestas y todo. Bueno, este es un estudio de opinión que nos llegó a nosotros de la encuestadora IBAT. IBAT es el instituto, es Félix Seijas,
IBAT generalmente siempre tiene unos números muy favorables para el gobierno, siempre ha sido sus estudios de opinión, su tendencia, y yo quisiera, porque yo veo, si usted ve las noticias, como lo decíamos ayer, en un acto, en una actividad que teníamos en Miranda con las escuelas, con todo el esfuerzo que hemos hecho en nuestra bandera, que es la educación. Nosotros creemos ciegamente en que este país, nuestra Venezuela puede mejorar si nosotros ponemos el acento en la educación. Y nosotros ayer hacíamos un comentario sobre toda la atención que el gobierno le da a temas que no tienen que ver con los temas de nosotros los venezolanos. Como ahora incluso hablan, yo suscribo cada punto, cada palabra de su santidad sobre el tema del conflicto que está planteado en Siria, sobre la guerra civil que hay en Siria. Comparto las palabras de su santidad de decirle no a la violencia, que el mundo necesita paz, pero los venezolanos también necesitamos paz. Si usted ve las cifras de violencia en nuestro país, Anatol, tú como extranjero, si tú ves las cifras, nuestro país es uno de los países hoy más violentos del mundo y no tenemos, digamos, una guerra, no tenemos nosotros una guerra civil, gracias a Dios, ni tenemos un conflicto como podemos haber visto que se han dado en otros países, yéndonos cerquita a Colombia, pero nosotros tenemos hoy uno de los países más violentos del planeta. Y tal como lo decíamos ayer, desde las montañas de nuestra parroquia Bolívar, de nuestro municipio Zamora en Miranda, por allí pasando a Araira, el gobierno no dice absolutamente nada. Maduro incluso habla de que él va a hacer ayuno por la paz de Siria. ¿Y por qué no hace ayuno por la paz de los venezolanos? ¿O por qué no realmente no hacen algo porque las cifras de violencia en el mes de agosto, que ya terminó, solamente en la ciudad de Caracas fueron sumados el registro de la morgue de Bellomonte por la fuente, porque además hoy día también se trata de manipular las cifras, de tapar las cifras, que la prensa libre no tenga acceso a las cifras de la realidad. Solamente el mes de agosto en la morgue de Bellomonte se contabilizaron alrededor de 500 cadáveres. O sea, solamente en la morgue de Bellomonte. A eso tendría usted que sumarle todos los asesinatos que hay en el resto del país. Estoy hablando solamente el Distrito Capital. Bueno, 500 asesinatos, 500 muertes. ¿Qué dice el gobierno con respecto a eso? Ahí están teníamos nosotros, ¿cuánto se calcula, cuántos venezolanos han sido asesinados entre el año 1999 y el año 2003? Se calcula que las cifras pueden ser superiores. Algunos hablan de 170.000 muertos en el Observatorio de la Violencia, porque usted también tiene que contabilizar en esa cifra los ajustes de cuenta, las muertes producto de enfrentamientos entre bandas o enfrentamientos con la policía. Son todas vidas que se pierden. Y usted no escucha absolutamente nada de parte del gobierno. Lo decíamos ayer, el problema de la inseguridad sí tiene solución, pero tiene que ser abordado en forma integral. Usted tiene que invertir en educación, usted tiene que fortalecer las policías, usted tiene que depurar los cuerpos policiales, usted tiene que permitir que el sistema de administración de justicia funcione. Usted tiene que ver, por ejemplo, hoy sale, creo, en el diario El Nacional, el no haber acometido las propuestas que se habían dado desde los organismos internacionales en materia de derechos humanos, cuántos presos han sido asesinados cuando las cárceles deberían ser los centros de la mayor seguridad en un país. No es el caso del nuestro. Bueno, usted ve toda esa realidad que estamos viviendo y usted ve la prensa, usted ve los medios públicos oficiales y están pendientes a ver de defender no al pueblo de Siria, sino defender a un régimen, al gobierno. ¿Quién es Al-Assad? Ahí no vamos a perder una hora del programa hablando de quién es Al-Assad,
pero ¿hay democracia en Siria? ¿Ese es un sistema democrático? ¿O este señor es el hijo del que fue dictador durante, creo, 30 años fue dictador en Siria? Entonces, usted ve que el gobierno, y ahí es donde tenemos que entrar nosotros, me refiero a los que queremos cambio en el país, usted ve que el gobierno dedica todo su tiempo, todo su esfuerzo para que los venezolanos nos distraigamos de los problemas que estamos viviendo en nuestro país. Y ahí yo quisiera rápidamente, para pasarles la palabra a ustedes, aquí están las últimas, las encuestas de IBAT. Esto yo se lo voy a entregar a ustedes al final, ahorita se los voy a entregar para que ustedes, bueno, un estudio para ver qué piensa, para no llevarnos por lo que nos diga alguna persona en la calle, sino una encuesta que nadie puede decir que es una encuesta favorable a quienes construimos la alternativa democrática en Venezuela. Fecha de campo, 28 de agosto, recientica, una encuesta nacional, situación del país. Fíjese, por ejemplo, la situación del país, cómo evalúan los venezolanos la situación ahorita. Aquí estamos nosotros, agosto del año 2013. La raya roja, la línea punteada roja, las personas, bueno, que nos escuchan por la radio, 67.2% de los venezolanos evalúan la situación del país en forma negativa. Estamos hablando lo más alto en los últimos 13, 14 años en el país. Hemos llegado al punto de evaluación negativo más alto. Esto es responsabilidad de Nicolás Maduro. Nicolás, que seguramente a ti te encanta ver las cosas que nosotros decimos. Estás pendiente siempre de todo lo que nosotros decimos y reaccionas inmediato además. 67.2% de los venezolanos evalúan en forma negativa la situación de nuestro país. Solamente el 31.8% lo evalúa en forma positiva. Situación económica del país. Por eso, Anatol, es que nos hablan de conflictos afuera, se distraen los temas y no se quiere, bueno, esto es lo que está pasando en nuestro país. Aquí está la situación económica, el bolsillo del venezolano, la situación del salario mínimo. Ahorita se ajustó el salario mínimo, se hizo otro ajuste y está el compromiso de que hagan otro ajuste más, un salario, unos incrementos que se volvieron agua, que no alcanzan a nadie. Esa es la situación del salario mínimo en nuestro país. Tenemos el salario mínimo, el segundo salario mínimo más bajo de toda la región. Primero, el único país que nos gana es Cuba. Después viene nuestra Venezuela. Bueno, fíjense cómo evalúan los venezolanos la percepción de la situación económica. 67.5 que decíamos, 31.8, la situación económica del país. Es decir, que los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos dicen que las cosas no van bien, que hay una crisis en Venezuela. ¿Será el gobierno creerá o le interesará esta evaluación que hacen los venezolanos sobre la situación económica de nuestro país? Fíjense los principales problemas y las responsabilidades, que lo vamos a decir. Cuando le preguntan a nuestro pueblo cuáles son los principales problemas, sigue siendo la inseguridad. Pero cuando usted suma los temas económicos, fíjese, el desabastecimiento, 54.3%, alto costo de la vida, 35%, desempleo. Cuando sumamos, llevamos a un solo bloque los temas económicos, los problemas económicos superan al problema de la inseguridad. Que no decimos que el problema de la inseguridad se resuelva de un día para otro, pero tiene que haber voluntad de resolver el problema. No tenemos los venezolanos que acostumbrarnos a vivir en una situación de violencia campante en todos los rincones de nuestro país. La inseguridad, resolver el problema de la violencia, sí se puede. Eso nosotros tenemos que repetirlo una y otra vez, pero hay que hacer las cosas bien. Hay que tener la voluntad política. Si usted ve que el gobierno está preocupado de defender al gobierno de Siria, ¿y quién defiende la vida de los venezolanos?
¿Quién defiende, quién tiene la primera responsabilidad en defender la vida de los venezolanos? El gobierno central. ¿Quién importa para que existan patrullas, todo lo que significa el funcionamiento de las policías? ¿Quién es el órgano rector? Todo el gobierno central. Si el gobierno central no sirve, bueno, entonces el gobierno central no puede echarle la culpa a los ciudadanos. Es tarea y responsabilidad del gobierno, como es la política económica. Problema eléctrico, por ejemplo. 7 de cada 10 encuestados asegura haberse visto afectados por los cortes de luz. La Venezuela del siglo XXI en apagones. Un país como el nuestro que tiene las reservas petroleras más importantes del planeta. El gobierno nacional es el principal responsable. Aquí está. No son las iguanas, ni son los rabipelados, ni es alguien, ni es sabotaje. No saboteo, sabotaje. El uso del término es sabotaje, no saboteo. Algunos que incluso se propusieron destruir la lengua. Bueno, aquí está. La corrupción, por ejemplo, otro tema con el cual quieren distraernos a los venezolanos. Todo el mundo sabe que la corrupción está del lado del gobierno, aquí y en cualquier país del planeta. Este es el único gobierno que acusa a la oposición de ser los corruptos. O sea, el que no está en el gobierno es el corrupto. ¿Dónde está la corrupción? En quien administra los fondos públicos, los recursos públicos. Bueno, la mayoría de los encuestados creen, esto es un dato interesante, la mayoría de los encuestados creen que durante el gobierno de Nicolás Maduro ha habido más corrupción que en gobiernos anteriores. Aquí está. 52% de los encuestados dicen que en la gestión de Maduro hay más corrupción que en las gestiones anteriores. Incluso que la Cuarta República, 52%. El gobierno nacional también es considerado como el responsable de la corrupción que vive el país. 62.8% considera que el gobierno nacional es el responsable. Los encuestados no creen que las medidas adoptadas por el gobierno sirvan de algo. ¿Usted cree que, bueno, aquí está, se solucionará 7.1%, mejorará 35.9%, pero seguirá igual 26%, empeorará 26.9%. Son mayoría los que creen que las denuncias presentadas en la Asamblea Nacional buscan distraer a la población de los problemas del país y perjudicar a la oposición. Aquí está. Un circo, puro show, para que no hablemos de la economía, para que no le planteemos al país salidas a la crisis económica, a la situación, por ejemplo, que le toca en estos días que conversábamos, donde vamos pasando, que vamos encontrando situaciones que le toca a nuestro pueblo vivir, como ahora las personas se van a las colas para hacer comida, que hablábamos ahora, que tú me decías, Sebastiana, oye, una de las ventajas de vivir en Caracas es que en Caracas no hay, digamos, golpea con menos fuerza la crisis de los servicios públicos y el tema de la falta de alimentos. Es cierto, la ciudad capital siempre se ha querido privilegiar a Caracas porque el gobierno le tiene terror a la reacción de quienes viven en Caracas, de que nuestro pueblo en Caracas salga a exigirle al gobierno que cumpla con su tarea. Creen que, bueno, que la gente en el interior es como más pasiva, más tranquila. Bueno, me decía unas personas que ahora, bueno, tienen que agarrar una de estas sillitas, estos tipos taburetes, para irse a hacer la cola, que ahora las colas para comprar comida, bueno, las personas, las señoras, nuestras mujeres principalmente, que son las que están allí dando la lucha, bueno, con un taburete, eso es lo que está, bueno, agarrar el taburete, la poca plata que haya, para ir a meterse en una cola desde las 4 de la mañana para poder comprar los alimentos. ¿Usted cree que ese es el país que merecemos los venezolanos? Teniendo las reservas petroleras, una bonanza petrolera como la que vive nuestra Venezuela. Hay que recordarle a los venezolanos todos los días que el petróleo no ha bajado. ¿Por qué hay crisis si el petróleo no ha bajado? Bueno, porque su dinero se lo han robado, porque el dinero suyo de los venezolanos se lo han robado. Credibilidad, yo se las voy a entregar a Sebastiana, completicas, le voy a dar ese lomito a ustedes, esa primicia. Vinieron para acá, por lo menos que se lleven credibilidad del gobierno ante los problemas del país. La mayoría de los encuestados no cree que el plan Patria Segura pueda resolver el tema de la inseguridad. 53% de los venezolanos no creen que Patria Segura. Bueno, si Patria Segura es un operativo más, uno más,
No es con operativos que se resuelve el problema de la violencia. El problema de la violencia tiene que ser abordado integralmente. Tiene cuatro, en nuestra opinión, tiene cuatro temas fundamentales: prevención, policía, tribunales, fiscalía y cárceles. 5. Bueno, metamos el sistema de administración de justicia, involucremos también en lo que es la fiscalía. 4 temas fundamentales. Si esos 4 se abordan, se invierten los recursos, se deja regalar el dinero a los venezolanos a otros países, ustedes verán cómo empezamos a tener nosotros una Venezuela de paz. Aquí, nuestra Venezuela. Nosotros tenemos que dedicarnos a resolver los problemas de los venezolanos, que otros resuelvan los problemas que tienen en sus países. Desde aquí, por supuesto, desear la paz en el mundo, pero primero la paz en casa. Primero la luz en casa. La oscuridad no puede ser primero luz afuera y oscuridad en casa. Tiene que ser al revés. El gobierno de calle, estos que andan por ahí, pura publicidad por televisión, 53% evalúa negativamente el gobierno de calle. 53%. Porque eso no es gobierno de calle, porque eso es gobierno de televisión. Eso es gobierno de pantalla, de televisión. Bueno, aquí está, la Asamblea Nacional. 57.4 rechazan el comportamiento del que está al frente de la presidencia de la Asamblea Nacional. Negativo. Solamente 37% lo evalúa positivo. Los encuestados piden que los temas que trate la Asamblea Nacional sean otros a los que se debaten actualmente. Temas económicos, sociales, cómo se hacen leyes leyes de la seguridad social, la ley del primer empleo, aumentar la producción nacional para reducir la inflación. ¿Cómo se resuelve la inflación? Más producción, mejor producción. Temas que, digamos, el debate sea, y las leyes para reducir la inflación y el desabastecimiento, frenar la inseguridad, garantizar empleo para todos. Fíjense, estos son los temas que pide nuestro pueblo que se discutan. Gobernabilidad. Muy rápidamente para pasarles a ustedes. Siguen siendo mayoría quienes consideran que la situación del país es inestable. 67% casi considera que la situación del país es inestable. Solamente 22% de los venezolanos dicen que la situación política del país es estable. Lo que hemos venido diciendo, Maduro no garantiza estabilidad ni progreso para los venezolanos. Si este domingo se realizaran las elecciones, ¿quién ganaría? Esto es IVAT. Esto no es encuesta, me refiero, vamos a ver si este señor que sale los domingos en un canal de televisión publica estas encuestas, que le encanta poner encuestas de IVAT. 43, ahí está. ¿Quiénes ganaríamos en las elecciones, si fueran las elecciones el próximo domingo? Aquí está el gobierno de Maduro. ¿Está conforme? Está dividido el país. 47.4 y 48.3 dice que no está conforme. ¿Usted considera que Nicolás Maduro ha votado el legado de Hugo Chávez en estos meses de gobierno? Solamente 40% dice que ha sido heredero, un digno heredero, que ha votado el legado 44.6%. Y finalmente, muy importante, disposición a participar en las elecciones municipales, el 8D, que es clave para el futuro de nuestro país. Y no nos cansaremos de repetirlo, por la importancia que tienen los liderazgos locales para resolver los problemas de los venezolanos y para construir el modelo alternativo para que el país tenga democracia, para que los venezolanos tengamos paz, tengamos un gobierno comprometido con nuestro progreso. Definitivamente irá a votar 66.4, probablemente iría a votar 17.5. Es decir, que son una amplia mayoría los que están dispuestos a votar. Los que no irían a votar, los que probablemente no irían a votar, más los que dicen que no irían a votar, alcanza un 14, 15%. Es decir, que la inmensa mayoría de nuestro pueblo está dispuesto a votar y está en nosotros, lo que hemos dicho muchas veces, la organización y la defensa del voto, prepararnos para ese proceso electoral. Y aquí está, por ejemplo, la mayoría de los encuestados, un dato también interesante, manifiesta estar en desacuerdo con la selección
del candidato del oficialismo en su municipio. De acuerdo, solamente 36%, los candidatos a dedo del gobierno. Bueno, los candidatos del madurismo y del cabellismo. Esos son los candidatos del 8D. Ahí tratan ahora de manipular, poniéndole a la tarjeta del PSV, poniéndole la mirada del presidente Chávez y la firma. Esos candidatos no los eligió Chávez. Los candidatos son designados a dedo por el dedo de Maduro y Cabello, que son lo mismo. Es lo mismo. Eso es exactamente lo mismo. Bueno, yo les voy a dejar, vamos a hacer un corte. Yo les voy a entregar a cada uno de ustedes este último estudio de opinión. Agradezco a la persona que me lo hizo llegar, porque ustedes saben que cada día es más difícil tener acceso a la información por las presiones del gobierno, por las presiones y el chantaje que el gobierno pretende imponerle a todos los venezolanos. Vamos a hacer un corte y ya regresamos. Les recuerdo sus preguntas, comentarios en la red social Twitter, utilizar el hashtag #CaprilesTV. Por allí estaremos comentando todas sus preguntas y comentarios, valga la redundancia. Hacemos un corte y ya regresamos. Los casa por casa no los hago cuando vienen las elecciones. Esta es mi forma de trabajar. Así lo hacemos nosotros, así tiene que ser además. Así nos gusta hacerlo, ir casa por casa escuchando la necesidad que tiene cada familia y resolver, porque aquí se trata de resolver. Todas y cada una de nuestras comunidades sentimos la parte humana, la parte sensible que tiene Capriles. Hay una visión de futuro. Porque este es un gerente, justamente lo que necesitamos. El tema de la inseguridad, la criminalidad y la violencia es la expresión directa de la decadencia cultural y de los antivalores del capitalismo. El tema de la inseguridad, la criminalidad y la violencia es la expresión directa de la decadencia cultural y de los antivalores del capitalismo. Estamos de regreso, son las 12:30. Yo no voy a... Paso automáticamente la palabra. No sé quién quiere empezar. Bien. Empezamos con Néstor, adelante. Gobernador, hacía mención indirectamente a las encuestas que se revelan los domingos, ¿no? Hay una de ellas de Interlace que sostiene que 90% de los venezolanos le desea a Maduro que le vaya bien en su gestión. Sería interesante preguntarle qué le desea usted a la gestión de Maduro. Y, por supuesto, la contrastaba la de ICS, que decía que 59% de la población venezolana estima necesaria una habilitante para la lucha contra la corrupción, más o menos contrastándola con las que nos acaba de suministrar el IVAD. Sí, bueno, yo creo que es importante, más allá de caer en cuáles encuestas nosotros creemos o no creemos. Saqué el caso de IVAD porque IVAD, digamos, nosotros hemos trabajado con IVAD en algún momento.
y IBAT siempre tiene una tendencia favorable al gobierno, pero IBAT trabaja con todos los sectores, ¿no? Yo veo algunas encuestadoras que el gobierno saca siempre en momentos como de crisis para tratar también de hacernos creer que las cosas no son como la mayoría de los venezolanos creen. Y bueno, cuando tú vas a ver el histórico, son los mismos encuestadores que decían que perdíamos el 14 de abril las elecciones por 20 puntos, 30 puntos. Entonces, no tienen ni siquiera, digamos, como diríamos, la cara de reconocer que todos los procesos electorales son los mismos que decíamos que también en diciembre en Miranda se perdía. O sea, ha sido una historia de, no parece una encuesta, sino algo que trabaja para el gobierno, una agencia del gobierno. Pero yo no me detendría en el tema de lo que diga alguna de estas encuestadoras que sabemos que trabajan para el gobierno, sino yo me detendría en tu reflexión sobre si nosotros queremos que al gobierno le vaya bien. Mira, este gobierno tiene, más allá del debate sobre la legitimidad, sobre su ilegitimidad de origen, nosotros, todos los planteamientos que hacemos cuando mostramos y decimos y somos, digamos, firmes, cómo es posible, digamos, que el gobierno con estas cifras de inseguridad esté pendiente de defender al gobierno de Siria o pendiente de la paz y no pendiente de defender un régimen de una guerra civil en Siria y no está pendiente de la terrible violencia que tenemos los venezolanos. Nosotros queremos que el gobierno no atienda los problemas y no tenga resultados en la atención de los problemas. Claro que lo queremos. Mientras el gobierno esté allí, mientras ese gobierno esté allí, tiene que hacer las cosas bien. Ese es el objetivo, que las haga bien, que le cumpla a los venezolanos, siempre lo hemos dicho. Nosotros no tenemos prejuicio en trabajar con la gente que es a favor de otro partido, todo lo contrario, hemos dado un ejemplo desde el estado Miranda de cómo se puede trabajar para todos, cómo nosotros podemos trabajar para los rojos, para los que no tienen color. Entonces, nosotros deseamos el éxito de nuestro país, de nuestra Venezuela. Este gobierno, la gran interrogante, este gobierno ofrece la posibilidad de que los venezolanos seamos exitosos, que nuestra Venezuela salga adelante. Está más que claro que no. O sea, ahora, ¿por qué hacer este planteamiento? Porque la posibilidad de lograr los cambios depende de nosotros, los venezolanos. No depende de una persona, depende de un colectivo que se organice, de un colectivo que cada día se organice mejor, que cada día podamos hacer más propuestas, que podamos nosotros, vienen las elecciones el 8 de diciembre. Bueno, o sea, tiene que ser una gran oportunidad de que los venezolanos nos expresemos. Incluso, cuando tú ves los números, tú ves que no es un tema, el país no está dividido en cuanto a la evaluación de la gestión económica. El país no está polarizado en cuanto a la evaluación de los problemas. El país claramente hay una mayoría absoluta, abrumadora, que dice que el panorama económico es negativo, que hay una situación, y el responsable es el gobierno nacional. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con sentido de conciencia los venezolanos el 8 de diciembre? Donde el poder del voto, nosotros creemos en el poder del voto y defendemos el poder del voto para lograr los cambios en nuestro país. No queremos que los cambios sean por vía de la violencia, queremos que los cambios se logren democráticamente y pacíficamente. Ese es nuestro reto, el reto nuestro de la alternativa democrática. Entonces, los venezolanos que están en desacuerdo con la crisis, yo los invito a que voten contra lo que es el generador de la crisis. Es votar, es dar un mensaje claro que el país tiene que tener un cambio. Porque imagínate darle un voto de confianza, incluso los partidarios del gobierno que están en desacuerdo con sus propios candidatos, que no están de acuerdo con el... Entonces, darle un voto de confianza de los partidarios del gobierno no va a significar ninguna rectificación del gobierno. Un gobierno que nosotros continuaremos en buscar una salida democrática. El hecho de que el gobierno, le exijamos al gobierno que cumpla con su trabajo mientras esté allí, no significa, Néstor, que nosotros no busquemos una salida democrática de este gobierno. La vamos a seguir
promoviendo, porque nosotros somos los que consideramos, hay cadena por cierto, nosotros somos los que consideramos que nuestro país no tiene futuro con este gobierno, ni va a bajar la violencia, ni va a mejorar la situación económica, ni va a mejorar la situación social, ni van a mejorar los indicadores de las misiones, nada de eso va a mejorar. Entonces, si nada de eso va a mejorar, la Constitución nos permite, con lo que establece la Constitución, perdón, gracias Sebastián, la Constitución nos permite hacer cambios. O sea, aquí está la posibilidad de abrir esos cambios. Precisamente sobre ese tema, ya el 10, bueno, Venezuela se separa de la CIDH, ¿no? ¿Cuándo tiene previsto? En los próximos días van a ir representantes nuestros ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a ejercer el recurso del proceso electoral del 14 de abril, tal como yo lo anuncié el martes de la semana pasada. Es cuestión de días, o sea, me refiero, hoy es 3, puede ser en los próximos días antes del 10 de septiembre. Estamos ya en la parte final de los escritos, del escrito en este caso, que se presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque también se va a llevar a las Naciones Unidas. Esos son los dos escritos en cuanto a la impugnación del proceso electoral del 14 de abril. Y una cosa referente a los números que mostró, ¿cree que se reforzó ya la idea de estas elecciones como un plebiscito? Parece que bueno, que hay una alta intención de votación y bueno, ya que la tarjeta del PSUV va a tener los ojos de Hugo Chávez, ¿es cierto que la de la MUD va a tener la gorra? Oye, no lo sé. Sobre un tema de cambios yo tengo entendido que no está previsto ningún cambio digamos, en lo que significa la tarjeta de la unidad, salvo que tú tengas alguna información que yo no he tenido, digamos, en las últimas horas, no he tenido comunicación para saber si está planteado algún cambio en la tarjeta. Yo creo que este cambio en la tarjeta del PSUV lo que hace es confirmar la gigantesca debilidad de quienes están al frente de ese partido. La falta de liderazgo, de que tengan todavía que utilizar la imagen del presidente Chávez cuando ninguno de los candidatos del 8 de diciembre fueron designados por el presidente Chávez. Los venezolanos queremos que se nos resuelvan nuestros problemas y yo creo que el 8 de diciembre es una gran oportunidad de seguir construyendo una plataforma que se dedique a resolver los problemas de los venezolanos. Ese es el liderazgo que hay del lado de la unidad. Líderes locales, la mayor parte de ellos electos en un proceso de primaria, es decir, por consulta popular, otros electos por consenso, designados por consenso, a través de los partidos, a través de la votación. No es Capriles el que impone ningún candidato. Aquí no hay un liderazgo del lado de la alternativa unipersonal, es la construcción de un proyecto colectivo, no me cansaré de repetirlo, es un proyecto que convoca a todos los venezolanos. Nosotros creemos en un gobierno de unidad nacional, creemos que la unidad nacional pasa por involucrar a todos los sectores del país. Creo que el 8 de diciembre, Alex, es una gran oportunidad de que los venezolanos nos expresemos, no solamente en cuanto a elegir nuestras alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, sino también elegir el camino que nosotros queremos para el futuro. El 14 de abril se produjo un cambio. El 8 de diciembre tiene que ser una continuidad de ese cambio del 14 de abril expresado. 700, casi 800.000 venezolanos que votaron el 7 de octubre por la opción oficial, votaron el 14 de abril por nosotros, con las cifras que da el Consejo Nacional Electoral. Quizás es hasta mayor. Entonces, nosotros tenemos que hacer que esa fuerza crezca. Si esa fuerza crece, esa fuerza nos va a permitir tener salidas en el marco de la Constitución a la crisis económica y la crisis de todo que vive nuestro país. Sebastiana. Usted decía al principio que Venezuela es uno de los países más violentos del mundo y nos encontramos en efecto con una cantidad de cifras que son, digamos, por lo menos aterradoras en lo que a asesinato, ajustes de cuentas se refiere. Ahora, ¿qué ha hecho usted como líder de la oposición? ¿Qué ha aportado para que este problema se solucione? Yo entiendo que cuando usted critica, por ejemplo, planes como el Plan Patria Segura o algunos de estos, es porque no se han visto en efecto resultados inmediatos.
Pero me pregunto, si usted representa un porcentaje alto de la población, porque este país, gústenos o no, está polarizado entre lo que es el chavismo y el caprilismo, ¿cuál es la parte que usted aporta para que este problema de la violencia deje de afectarnos de la manera como lo ha hecho y como lo hace? Mira, Sebastiana, nosotros nos hemos, como dicen, propuesto llegar a ser gobierno nacional porque creemos que nuestras propuestas, nuestros proyectos, si se ejecutan, le permitirá a los venezolanos tener la ansiada paz, tener un país sin violencia. Como no estamos en el gobierno nacional, que controla todo además, quienes estamos construyendo una alternativa nos queda hacer propuestas. Si yo lo llevo a mi responsabilidad en el ejercicio de gobierno, cuando alcalde era mucho más fácil, porque teníamos más independencia en cuanto a los recursos. Había además un proceso, todavía no había arrancado todo ese proceso de centralizar las cosas, que lo que hace es distanciarle al ciudadano la solución de su problema. A medida que tú centralizas, le alejas la solución a la gente. Eso es lo que el gobierno trata de ocultar, porque el gobierno no le interesa la solución de los problemas, sino el gobierno lo que quiere es tener el poder para poder permanecer allí el tiempo indefinido, hasta que el cuerpo aguante, pues. Bueno, ellos por algo son seguidores, fíjate, no es casual que ellos son defensores de los gobiernos dictatoriales, de los regímenes que hay en el mundo, violatorios de derechos humanos. Ahí está, si el mentor es Fidel Castro, ¿qué puedes tú esperar si el mentor, el que tiene la mayor responsabilidad, si su mentor es Fidel Castro, ¿qué puedes tú esperar? Entonces, si lo llevas al tema, para no desviarme, a lo que ha sido nuestra responsabilidad, en la alcaldía logramos durante cada año al ejercicio al frente del municipio bajar la incidencia delictiva. Cada año reducir el número de delitos. En Miranda, ¿qué nos ha tocado? Cada día que nos reduzcan el presupuesto, no hemos podido formar el número de funcionarios que necesitamos. Me refiero con la única herramienta que tenemos, porque ni controlamos el Poder Judicial, es más que evidente que nosotros no tenemos ni un solo juez que pueda decidir favorable al sistema de administración de justicia. La justicia la han politizado al extremo. Ahí tienes tú, mira, Sebastiana, yo no gano ni una demanda de tránsito en un tribunal, ni una demanda. A mí me chocan y yo pierdo la demanda. Ahí te lo dejo, para que tú veas cómo funciona el sistema de administración de justicia. Entonces, que yo tenga algún vínculo con el sistema de administración de justicia, que es la clave para reducir la impunidad, es más que claro para el país que no lo tenemos, ni yo, ni la unidad. Fiscalía, ¿quién controla la fiscalía? ¿Quién controla el sistema de administración penitenciaria? Que es un fracaso, ese ministerio ha sido desde que se inició hasta el día de hoy, es uno de los grandes símbolos de fracaso del gobierno, el sistema penitenciario. Terrible, las violaciones de derechos humanos, la mortandad que hay en nuestras cárceles. Bueno, pranes fiesteando, Sebastián. Explícame cómo sale una persona de una cárcel que está preso, que está privado de libertad, que tiene que cumplir una condena, va a echarse una fiesta afuera. Tiene que haber corrupción, alcabalas que pasa, todo eso. ¿Y de quién es la responsabilidad? Del sistema penitenciario, del ministerio que se encarga de las cárceles. Bueno, nosotros tampoco administramos cárceles. Entonces, nosotros lo que tenemos, caso Henry Falcón, caso Liborio, caso de los alcaldes, una policía que no recibe ni un recurso. Todos los proyectos que presentamos al FCI para dotación, comprar patrulla, moto, dotación de las policías, todos los niegan. Entonces te dicen, ya va, un momentico, hay que ir a un fondo, se creó un fondo nacional, donde a través de ese fondo nacional le vamos a dar unas unidades. Bueno, creo que nos han dado 8 patrullas en todos estos años, 8 patrullas. Después no tienes recursos sino para pagar nómina.
No tienes cómo fortalecer los sueldos, salarios de los policías y aumentar el número de funcionarios. Encima de eso tienes un órgano rector que todos los días te obliga a poner un grupo de funcionarios debajo de un toldo que no da ningún resultado, que nuestro pueblo te dice otro operativo más, no da resultado y no puedes hacer nada. Porque además si haces algo, entonces te dicen que tú estás violentando las normas, las directrices del órgano rector. Esa es la realidad, Sebastiana. Tú no le puedes pedir a la oposición o a la alternativa democrática o nosotros decimos... Bueno, estamos de regreso, tuvimos un corte como todos, no sé si habrá tenido la oportunidad, antes del corte se fue la luz, la información que nos dan es que se fue la luz no solamente en varios sectores del área metropolitana de nuestra ciudad capital de Caracas, sino también en los estados Zulia, Vargas, Lara, Carabobo, bueno, en varios sectores, en varios estados y en varias partes de nuestro país. ¿Quién sabe cuál habrá sido la causa? Ojalá que los venezolanos podamos conocer cuál fue la causa de este apagón. Estábamos, Anatol. Con su comentario sobre posibilidad de trabajar juntos en deberes comunes. Hace un par de días, ministro Merentes dijo que está reformando la ley de ilícitos cambios y pidió apoyo de oposición para esta reforma. ¿Van a apoyar ustedes proyectos para bajar el dólar negro? Mira, bueno, Merentes dice, al gobierno le hace falta éxito en la economía. ¿Cuántos años lleva ya el gobierno? Va para 15. Después de 15 años van a decir que hace falta éxito. Aquí lo que hace falta es cambiar el gobierno, Anatol. Salir de este gobierno. Democráticamente vamos a salir. Ese es el reto. Ahora, este modelo es un tema de ver, de flexibilizar las leyes, esas leyes que ellos mismos hicieron. Yo creo que el problema al final lo que le ponen son pañitos calientes, Anatol. Aquí no va a haber, no va a haber un tema de fortalecimiento de nuestra moneda hasta que el gobierno no genere confianza en la economía, hasta que el gobierno no cambie su lenguaje, hasta que el gobierno no genere seguridad jurídica, genere confianza. ¿Quién invierte en Venezuela hoy? ¿Cuál es la mayor inversión hoy que hay en Venezuela? El Estado. Ahora, mira todos los ejemplos, todos los casos de exitosos en materia económica en América Latina. Todos han sido de la mano del sector privado, del esfuerzo privado. Todos. Brasil, el progreso, todo el crecimiento económico que ha tenido Brasil, el Estado tiene como centro lo social, pero todo ha sido el sector, el esfuerzo privado, un generador de progreso. Ve todas las economías, ve los países, los que tienen peor rendimiento. Caso después de Venezuela, Argentina, que quiere, por lo visto, tratar de seguir este modelo fracasado. Entonces yo no creo que es un tema que tú le cambias, podrá bajarte un poco el mercado paralelo, podrá bajártelo un poco, pero aquí al final, Anatol, lo que hay es un problema de ingresos. No son suficientes los dólares que hoy se generan para sostener las importaciones en el país. Para tú poder bajar el mercado paralelo, para tú poder bajar la inflación, para tú poder generar crecimiento económico, tienes que tener mayor producción nacional. No hay forma de bajar la inflación bajo este modelo, este sistema. No existe. Tú lo que puedes es bajar el paralelo para que, bueno, los precios no se te sigan disparando. Pero tú con ello vas a colocar un paralelo a 11, 12, no lo vas. Y después, el gran tema, lo sabe el ministro Giordani. El ministro Giordani sí lo sabe. La gigantesca corrupción que hay detrás del control cambiario. Palabras del propio ministro Giordani, que lo hemos dicho varias veces desde esta tribuna. Creo que es uno de los pocos funcionarios honestos que hay en el gobierno nacional. No estoy de acuerdo en su visión de la economía, pero creo que es una persona honesta, el ministro Giordani. El ministro Giordani en algún momento habló y dio una denuncia muy grave que quienes están detrás lo tapan,
probablemente lo terminarán sacando del gobierno, este gobierno corrupto. El ministro Leonardi dijo que se habían perdido 20.000 millones de dólares en importaciones ficticias, en sobrefacturación de las importaciones. Detrás de los controles de cambio, Anatol, siempre hay grandes negocios, corrupción, y esta no es la excepción. Cadivi ha sido un gran centro de corrupción. Cadivi y la Tesorería Nacional. Averigua tú, métele, tú tienes 3 meses en Venezuela, nos decías ahora en el corte. Haz tu investigación, Sebastiana probablemente que le mete mucho a los trabajos de investigación. Averigüe usted cuál ha sido, cómo se han enriquecido quienes han pasado por la Tesorería Nacional. Averigüe usted este nombre, Anatol, anótelo por ahí. Claudia Díaz, anótelo. Y otro señor que llaman el Guarapiche, anote usted allí. Y averigüe las fortunas, lo que se hizo allí en la tesorería. Averigüe cómo se han hecho las grandes fortunas en este gobierno en la tesorería, girando al Banco Central, recibiendo los recursos, vendiendo los dólares en el mercado paralelo. ¿Quién se ha beneficiado también del mercado paralelo? Los que están detrás del control de cambio. Entonces, el modelo, no hay forma, tú podrás ver que los actores económicos de repente van a decir que eso ayuda, la permuta y todo, porque bueno, les toca sobrevivir. Y no son políticos además, les toca sobrevivir. Pero la realidad es que como hoy está planteado el modelo económico, esto no funciona. Y va a terminar implosionando. Tarde o temprano, ya aquí está la inflación, aquí está cómo ha caído el salario mínimo, ahí está el costo de la vida, ahí está todo. Esto va a implosionar, el tema económico. Va a llegar un momento o que el gobierno rectifica o que se lo llevará por delante la situación. Esa es la realidad que está planteada. Yo quisiera, darle la palabra un momentico a Luismar, leer algunas preguntas del Twitter. Yo le quiero recordar a las personas, tuvimos una interrupción, nos quedaremos unos 20 minutos más. A todas las personas de la red social Twitter, #CaprilesTV. Nos escribe RapJM, dice, ¿qué ha pasado con el reconteo de los votos? Nos quedaremos con las manos cruzadas ante semejante robo de las elecciones. También Carolina Ramos dice, Capriles y Lamut deben pronunciarse sobre las gravísimas acciones de Guyana contra Venezuela, gobierno vendepatria. Otro de los mensajes que llega a través del del Capriles.tv es, Capriles es grave que el pueblo se siente sin acceso a la información y muchos desconocen la verdadera realidad del país. Jorge Fuenmayor, Capriles o Cariz, necesitamos mejoras en la vialidad y servicios del agua, esto es en Parque Caiza. El señor César también escribe a través del Twitter y dice, para aumentar la sintonía debes responder las preguntas del pueblo tuitero, nunca lo haces. Y finalmente nos escribe Alfonso, los factores democráticos no fijan posición de manera firme ante el despojo y entrega del Esequibo, es que no nos duele. Mire, yo trato de responder como dicen, al pueblo tuitero. Bueno, nosotros le hemos pedido a todos los venezolanos, este teléfono es muy moderno, pero este que está aquí, este es el tuyo, Sebastiana. Ah, el tuyo, Néstor. Mire, este que es como el que yo tengo también. Todos los venezolanos que abran una cuenta, tú tienes cuenta, ¿no? Tú tienes cuenta, la tuya le faltan seguidores, que la chequeé ahorita, tiene muy pocos seguidores. Alex tiene y Sebastiana tiene, yo lo sigo a todos. Ábrase su cuenta Twitter. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque nos censuran, porque presionan a los medios para que nos hagan invisible, Anatol. Averigua a ver cuántos minutos hemos aparecido nosotros en los medios, las presiones que está ejerciendo el gobierno. Todavía hay medios dando la pelea, la lucha, y hay que apoyarlo. Y hay que apoyarlo firmemente los venezolanos. Pero bueno, el Twitter, sin duda alguna, nosotros somos los primeros promotores para tener alguna ventana donde informar. No quiere decir que vamos a hacer política por Twitter, sino información, porque la política la hacemos en la calle, en los barrios, en la Venezuela profunda, pues, en los pueblos, en las comunidades. Ahora, con el tema Guyana, rapidito para que sepan los venezolanos, como lo conversamos cuando tuvimos el corte de luz, aquí está, ¿por qué el tema de Guyana, de Maduro? Este es el jefe de Maduro, Fidel Castro, este es su mentor. Él va allí a veces escondido los fines de semana, y que me diga si no es verdad que hace unos días estuvo en Cuba, viernes y sábado creo, que nos desmientan a ver si no es verdad que estuvo en Cuba, sin conocimiento de nadie. Esos días que de repente usted no ve que salen por la televisión, averigüe usted a ver dónde están.
no es que están en trabajo de oficina, es que se van allá a consultarse a su jefe, a su mentor. Aquí tiene usted, aquí está la posición de su jefe. Cuba reitera su apoyo a Guyana. Fidel Castro, este es el jefe Maduro. Estos son los gobiernos que defiende este gobierno, ¿no? Usted me dirá si en Cuba hay democracia. Y aquí está, Cuba ratifica su apoyo a Guyana. Estas son informaciones de prensa de hace unos años atrás. Entonces, con Guyana, yo le pido a los venezolanos, le pido a nuestra Fuerza Armada, ustedes tienen que defender la soberanía nacional. Ahora, tampoco vamos a dejar, como yo se lo dije a Anatol, de que este tema distraiga también, porque son los temas que muchas veces adrede los pone el gobierno. Aquí la gravedad está sobre lo que está ocurriendo en Delta Macuro, sobre que nos están quitando recursos petroleros, se están haciendo los locos, no sabemos si se están haciendo, si es que los agarraron desprevenidos o en efecto hay una orden a la Armada venezolana de no estar pendiente de esta situación. Bueno, yo le digo a los militares venezolanos comprometidos con la Constitución, que sigo creyendo que son la mayoría, bueno, esto es un tema de soberanía, de no injerencia, de defensa de nuestro territorio. La gravedad está en los recursos, más allá de la discusión que teníamos Anatol y yo, que conversábamos sobre el tema del Esequibo y todo el debate que hay sobre el tema del Esequibo ya de años, desde el 96, ¿no? El Acuerdo de Ginebra de 1966, corrijo. Aquí está el tema de la situación, la gravedad que nos empuja con la delimitación con Trinidad, esta línea divisoria que creó Guyana de manera unilateral, no solo afecta al Esequibo, la zona en reclamación, sino que nos empuja hacia el lado izquierdo. Con la delimitación con Trinidad, nos cercena la salida libre al Atlántico y nos priva de centenares de miles de kilómetros cuadrados en el área marina y submarina rica en hidrocarburos y pesca. Aquí está la gravedad de esta forma unilateral de la línea divisoria con Venezuela que estableció Guyana. Bueno, este es un tema para continuar, el gobierno tiene que dar una respuesta y no puede ser la típica respuesta de siempre, que es la respuesta de la polarización. No, que eso lo dicen tal por... No, aquí hay una situación que ha sido denunciada y el gobierno tiene que dar una respuesta y que los venezolanos sepamos además la realidad que está planteada. A ver, yo tengo una pregunta que me preocupa. Usted en 3 oportunidades en el rato que hemos estado acá ha hablado de salidas democráticas, dice que con este gobierno no se pueden hacer algunas cosas, que hay que salir del gobierno, pero el problema es que Nicolás Maduro apenas está iniciando su gobierno. Es decir, ¿a qué se refiere usted con que hay que salir del gobierno? Si es que, o con quien dirige el gobierno, si a Nicolás Maduro le quedan 6 años por delante. Bueno, Sebastiana, porque Maduro se robó las elecciones, no hemos podido cobrar el proceso electoral porque las instituciones están secuestradas, esa es la realidad que nosotros hemos planteado. Ahora, nosotros, como somos pacíficos, nosotros jamás nos hemos planteado tomar el poder por vía de las armas ni por vías de golpes de Estado. Nosotros queremos tomar el poder por vía de los votos, por vía de la democracia, que es la que hoy está, pues bueno, ahí está la realidad que estamos viviendo. Y bueno, Maduro se robó las elecciones, robándose un proceso electoral, no ha sido una persona que ha sido electa legítimamente, ha sido una persona que se comprometió además a hacer la historia que el país conoce. Ahora, ¿eso significa que nosotros tenemos que resignarnos a... nos robaron un proceso electoral y nos resignamos? No, yo no le he planteado a ningún venezolano resignarse. Ni yo me resigno, ni los venezolanos nos resignamos. Nosotros lo que hemos planteado es que la Constitución, si hacemos que siga creciendo nuestra base de apoyo, que es la clave, porque la verdad, Sebastiana, y se lo hemos dicho además a muchos corresponsales extranjeros y la prensa internacional que nos ha preguntado sobre las elecciones en Venezuela, yo le he dicho que la única forma de ganar elecciones en Venezuela es ganarlas por arrope, por nocaut.
un proceso electoral donde la diferencia no sea abrumadora, contundente, ahí está lo que pasa. Se roban el proceso electoral, como se han robado muchas otras cosas en el país. Ahora, nosotros la salida, la Constitución nos permite salidas antes de los 6 años, si no las permite, Sebastián, aquí están, nos permite una enmienda, nos permite una constituyente, nos permite una reforma, nos permite... Decirlo una y otra vez a las personas que de buena fe plantean sus dudas sobre el tema de votar. El 10 de marzo nosotros le dijimos a los venezolanos que el poder de voto tiene que ser más fuerte, la decisión, la organización, que esas instituciones. No solamente que no publica, Alex, sino además como ya ni siquiera guardan la forma de cambiar de centros de votación. El registro electoral está cerrado, a ti no te permiten cambiarte de centro de votación, pero resulta que cualquier candidato del PSUV que haya sido designado por el dedo de Maduro y que no votaba en el municipio donde cayó como paracaidista, cerrado el registro electoral, los cambiaron de centros de votación. Ahora, ¿cuál es el gran reto, Anatol? Derrotar ese Consejo Nacional Electoral, derrotarlo. Ahora, ¿los venezolanos podemos derrotarlo con nuestro poder del voto? Sí. Hay que responder la pregunta con mucha claridad. Sí los podemos derrotar. ¿Cómo los podemos derrotar, Sebastián? Con una amplia mayoría. Esa es la realidad. No hay forma en Venezuela de ganar una elección si el resultado es unos pocos puntos de diferencia. Yo gané Miranda el 16 de diciembre y cobré porque la diferencia fue una paliza lo que di. Yo no conspiro. Los civiles, mira, yo hasta ahora no he visto ningún golpe militar que lo den civiles. Golpe militar. Los golpes los dan, bueno, los golpes los dan los militares, no los civiles. Los civiles no damos golpes de Estado. Los golpes de Estado los dan, esa es la historia además. Puede haber participación, algunos civiles que quieran sumarse. Hay que ver con qué fuerza. Los intentos frustrados de golpe de Estado en el año 92 fueron militares. En el 2002, ¿tú crees que fue Carmona el que dio el golpe? Pero militares. Que Carmona estaba allí, eso es otro tema. Pero son militares. Entonces, los civiles no damos golpes de Estado. Y yo creo que además lo peor que le pudiera pasar a Venezuela es un golpe de Estado. Esa es mi visión de este proceso. No ando alentando golpes, todo lo contrario. Lo que quiero son cambios constitucionales, que sí los podemos lograr. Ahí están las cifras. Yo creo que las cifras de cómo va creciendo la alternativa democrática está agarrando un tamaño de fuerza que le va a permitir imponer los cambios democráticamente. Nosotros vamos a despedir y yo continuamos conversando con ustedes. Lamentablemente este fue un programa que ha tenido varias interrupciones por un apagón en varias zonas de nuestro país, no solamente aquí donde estamos nosotros. Ya nos informaremos de cuál ha sido la causa. Quiero agradecerles a todos, esperamos que después tengan el chance de verlo por capriles.tv. Cerramos este espacio y continuamos en nuestra lucha y que Dios bendiga a nuestra Venezuela y muy pendiente de de las informaciones que tengamos que dar y que podamos enterarnos los venezolanos en las próximas horas, en los próximos días.